En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Pero el hecho es que tiene derecho a defensa, ha contratado un nuevo abogado que difiere de la manera de ver el caso del doctor Pachas, el anterior abogado, porque con Pachas él se ha allanado a la justicia, ha respondido un cuadernillo por escrito, olvídense si lo contestó bien o mal, si fue lacónico, si fue monosilábico, el hecho es que lo ha respondido. La nueva visión de su nuevo abogado, el doctor Benji Espinosa, es simplemente que todo tiene que anularse, es decir, que no le investiguen nada, que no investiguen el ingreso y la salida de los sobrinos, que no investiguen sus cuentas, que no investiguen sus centenares de comunicaciones con la señora Tarazona, que es una viceministra, que no se escuchen evidentemente ningún tipo de audio ni de Samir, ni de Bruno Pacheco, ni de Karelín López, que nadie lo toque. ¿Para qué? Claro, el abogado considera que eso enerva la función del presidente para con la administración pública. Yo considero que es un peligro tener un ratero en Palacio y Gobierno. El problema es que va a considerar Pablo Sánchez cuando escuche las alegaciones del doctor Benji Espinosa. En el interín, Pablo Sánchez ya escuchó el audio que recontra compromete a un ministro y varios otros más. Entonces, lo que tendría que hacer Pablo Sánchez es detener al ministro Juan Silva. Pero escuchemos, porque reitero, tiene derecho a defensa, uno puede diferir del doctor Espinosa, pero hay que escucharlo. Y dice que hay que tener cuidado con quién es colaborador eficaz, porque el colaborador eficaz tiene que dar información oportuna, efectiva, fidedigna, corroborable. Todo eso se va a saber en los audios, dicho sea de paso, doctor. Pero escuchemos al doctor que estuvo ayer por la mañana en el Ministerio Público. ¿Por qué no aparecen? A ver, acá el asunto no tiene que ver con que sean ciertos, que sean falsos. El asunto es, hay que hacer respetar la Constitución. Y segundo, estamos hablando de palabras de personas que se acogen a una colaboración eficaz, que no son colaboradores, quiero aclarar eso. Colaborador es aquel que tiene una sentencia de colaboración. Colaborador es aquel que dice hechos que luego se confirman, se celebra un acuerdo con la Fiscalía y el Poder Judicial, a través de una audiencia reservada, hace el control de legalidad y establece que es colaborador. Mientras tanto, son personas que aspiran a la colaboración. Voy a poner un ejemplo. Todos ustedes conocen el caso Cuellos Blancos del Puerto. En el caso Cuellos Blancos del Puerto, en relación a Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, un testimonio importante, ¿cuál era? Era el de Gianfranco Paredes. Gianfranco Paredes durante 31 meses estuvo hablando, declarando, diciendo, señalando, acusando, imputando. Se dictaron prisiones preventivas, se sacó un fiscal de la Nación. Conclusión, Gianfranco Paredes no es colaborador, porque la Fiscalía dijo que la información que dio no se corroboró. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias. Perfecto, claro, cuando una información no se corrobora, cuando la información no es ni siquiera fidedigna ni oportuna, le cae todo el peso de la ley al tipo que está aceptando un delito y se va recontra a la cárcel. O sea, Karelín López iría pues 20 años a la cárcel y Samir se iría también otros tantos. El problema es que la información que están dando es perfectamente corroborable, no solamente en la vía documentaria, porque ellos son los que han manejado, en el caso de Puente Tarata, una licitación. Ya por lo pronto el doctor parece que olvidan que el primer y segundo postor del Puente Tarata, que eran empresas hermanas de la familia Pasapera, había 27 céntimos de distancia. Céntimos de 320 millones de soles. Céntimos. Entonces, Karelín López ha dado toda la información en detalle, es que es lo que hicieron para que calce eso, además de tema de Puerto Perú, etcétera, etcétera. Pero además, en el caso de Samir ha dado audios que ya fueron entregados transcritos y el audio en sí que ya deslacró. Pablo Sánchez ya escuchó el audio en Buen Romance. Dice que no lo puede perseguir. Escuchemos al señor, escuchemos a Benji. La Nación no puede investigar al presidente.
El fiscal de la Nación ni ningún órgano de justicia puede investigar, puede encausar, puede procesar, acusar o sentenciar al presidente. No se puede. Cuando la Constitución dice que no se puede acusar, quiere decir que no se puede perseguir, quiere decir que no se puede procesar, quiere decir que no se puede encausar. Hasta el término de su mandato. Durante su mandato. Luego del mandato pueden abrirse causas, pueden establecerse investigaciones, correcto, pero hay que respetar la Constitución en sus propios términos. En sus propios términos, la Constitución, que nace, repito, nace en el artículo 45 de la Constitución de 1860, lo que establece concretamente es que al presidente no se le puede perseguir. Hay un régimen de irresponsabilidad. El presidente ya dio una declaración. Sí, claro, como testigo, no como investigado. Y el fiscal testificará, y el presidente testificará en todas las carpetas que se le citan. A ver, y sí, no, como testigo nomás, pues si él es el jefe de la organización. Pero a ver, ¿cuál es la visión del fiscal de la Nación en el documento que él firma fundamentando el por qué lo investiga? Dice que el caso del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, habla de la necesidad de iniciar una investigación preliminar en su contra por presunta organización criminal que habría perpetrado delitos graves contra la administración pública y que se habría enquistado en las más altas esferas del aparato estatal. Ese es el marco conceptual y lo desarrolla, y son decenas de acápites. De acuerdo a la hipótesis fiscal, la organización criminal liderada por Castillo estaría conformada también por el ministro Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones y funcionario de Provida descentralizado. Ahí está, por dar un ejemplo, el señor Villafuerte y el otro señor Cortegana, ¿no? Hay una imagen, una infografía que explica ahí. Entonces, funcionario de Provida del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Empresarios, Samir Villaverde o la propia Carelín. Y terceros interesados, que estamos hablando de los intermediarios de los empresarios. Han tenido por finalidad favorecer empresas presuntamente, habrían apoyado al presidente de la República cuando se encontraba en plena campaña electoral, están devolviendo los favores económicos que tuvieron para cuando en la campaña. La familia Pasapera, por dar un ejemplo, se gana con 300 millones de soles, y después hay una serie de empresarios chinos consorciados con peruanos que comienzan a tener obras pequeñas de 50 millones, 60 millones, 180 millones, 40 millones. Esas obras contrastan con las obras que tuvieron por Puente Tarata. Así como empresas de personas vinculadas al mismo presidente y a personas de su entorno. Además, dice que bajo sus indicaciones y órdenes, autorizaciones, se habrían operativizado los intereses de la presunta organización criminal, manejando contrataciones públicas presuntamente a cambio de ganancias ilícitas en beneficio de miembros de la organización. Después dice, de dicho modo, en declaraciones obtenidas en carpetas existentes ya mencionadas en el Ministerio Público, se refieren a lo que ha copiado y sumado tanto del caso de Carelín como de Samir. Se sostiene que el presidente de la República había recibido por lo menos en una ocasión 30.000 soles de parte del empresario Samir Villaverde, quien habría hecho la entrega a dinero a solicitud a través del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, en el contexto en el que se habrían dado nombramientos de funcionarios en la mencionada cartera. Samir le decía, hay que poner funcionarios, hay que poner a tal, lo tengo todo manejado. Pero Samir Villaverde, según la Fiscalía, le ha entregado en la mano, no por interpósita persona, él a Villegas, a Juan Silva Villegas, el Villegas. Ahora, Juan Silva alega que no lo conoce. Primero, se va a probar que sí lo conoce. Segundo, se va a probar que lo recibe en su casa y que recibe 100.000. Eso va a indicar que el fiscal de la Nación lo va a tener que meter preso. Pero acá desarrollamos el porqué, y la imagen de Castillo tiene que contrastar, Vivian, con la imagen del Ministerio Público, con la imagen del Palacio de Gobierno y con la imagen del fiscal de la Nación. Porque el fiscal de la Nación, si bien es cierto, acepta que el presidente, el jefe, el funcionario del Estado, que es Castillo, ostenta casi una absoluta inmunidad. Con respecto a ello,
En principio, dice, impediría que sea sujeto de investigación fiscal durante su ejercicio funcional al margen de las excepciones previstas en el artículo 117, es decir, flagrante traición a la patria, no permitir que los organismos electorales cumplan su función. Pero dice, no obstante, en un caso como o abandonar el país sin permiso, lo que pasó con Fujimori. No obstante, en un caso como el presente, en el cual existen serios indicios que el presidente de la República estaría involucrado en graves delitos de corrupción y sería el líder de una organización criminal, el Estado debe perseguir el delito. Es parte del Estado la Fiscalía. Por ende, amenazaría la propia existencia del sistema democrático y de derecho, eventualmente perjudicaría el desarrollo integral y equilibrado de la nación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos una situación de absoluto caos en todos los ministerios. Hay prontuariados, choros, sentenciados, los viceministros son impresentables, los ministros hablan barbaridad y media, como Barranzuela, Iber Maraví, Gallardo, como el propio Aníbal Torres, como en su momento Puca, como Betsy Chávez. O sea, es una miasma. O sea, es un vómito lo que estamos viendo todos los días. Por eso los precios vuelan, no hay ministro de Agricultura, de Economía. Todo eso, se ha sembrado el caos y la destrucción del Estado porque han entrado a chorear y no se dedican a gobernar y les importa un rábano, ciertamente, gobernar bien. Pero además dice, en el acápite 66 del Ministerio Público, firmado esto por Pablo Sánchez, en el curso de las investigaciones dice, no tratándose por ende de cualquier denuncia sin sustento o por movilizaciones políticas evidentes, el Ministerio Público, en tanto persecutor del delito por el mandato constitucional, defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad, no puede obviar su rol dentro del sistema de administración pública, por lo que le corresponde iniciar acciones que la Constitución y la ley le reconocen e investigar al jefe de Estado. Aún siendo el líder, el jefe del Estado tendría la posibilidad cierta de destruir. Hemos visto cómo en Palacio de Gobierno sacaban, pongamos la imagen de Palacio de Gobierno y de este señor, sacaban las laptops, sacaban los televisores, ocultaban pruebas. Antes de ayer. Hacer uso de la violencia para amedrentar a testigos. Amenazada de muerte, Karelín López, su hija, amenazado de muerte, Samir Villaverde. ¿No es cierto? La investigación preliminar inmediata es fundamental para asegurar los elementos materiales de su comisión y prevenir su destrucción o alteración, pudiendo esperarse que el presidente de la República culmine su mandato. No pudiendo esperar, obvio, porque lo que quieren, como efecto es que siga choreando y nadie investigue, por dar un ejemplo, cómo entraban y salían los sobrinos de Palacio de Gobierno, porque aparentemente se quedaban a dormir y que vivían ahí. ¿Por qué el presidente iba a Zarratea? Hasta el día de hoy no se sabe, pero parece que tenía otras instancias, también en el cercado, donde se reunía de manera irregular. ¿Cómo era posible que tenga 400 llamadas a altas horas de la noche con una señora Tarazona? O como que visitaba a los ministros en su casa. ¿Qué pasa si a Silvia Villegas le han dado plata en su casa? ¿Y qué pasa si el presidente ha ido a recoger plata a la casa de Silvia Villegas? Escuchemos cuando el abogado de Castillo dice, no importa lo que diga la fiscal Echaíz, porque se ha referido a Gladys Echaíz, que le da la razón a Pablo Sánchez. No se puede investigar al presidente según la Convención Americana. Ya extrapola algo, ahí sí creo, con respeto, don Benji, tirado de los pelos. Escuchemos. Presidente de la República. Sí, pero esa es una falacia de autoridad, argumento de autoridad. O sea, porque lo dice la ex fiscal, es cierto, ¿no? Que la ex fiscal está equivocada. Creo que es una interpretación correcta. Lo que pasa es que no me crean a mí. Créanle lo que dice la Convención Americana. El artículo 29.b de la Convención Americana dice que cuando tú puedes interpretar de una u otra manera, tú interpretas a favor del procesado, no a favor de la persecución. Eso en el derecho es un principio, se llama pro homine. Y no importa acá lo que digan ex fiscales, importa lo que dice un tratado como la Convención Americana, que nace en el 69 y que el Perú es parte desde el 78. Perfecto. Pero el tema es que los coleguitas le dicen, pero esperen un momentito, el tipo ya se allanó. Con Pachas ha respondido un pliego por escrito. Y ha dicho, no sé, desconozco, no me acuerdo. Ejemplo, ¿lo conoces a Samir? No lo conozco, lo he visto una vez. Ah, ya, ok. ¿Y tu sobrino en qué trabaja? No me acuerdo, dice, si el sobrino vivía y moraba. El sobrino le acompañaba a actos que son propios de la administración pública. Ahí está la foto del sobrino ingresando a Palacio, junto va a ver la transferencia con el sinvergüenza de Sagasti. El sobrino iba y venía, matiné, verbo y noche. Pero en fin, escuchemos a don Benji.
no recuerdo, no lo conozco, no preciso. ¿Cómo te llamas? Le estoy preguntando a usted. Bien, se le pregunto. Si yo te hago una pregunta a ti, y te digo, ¿tú conoces qué hizo el doctor Jorge Díaz con Juan Pérez? ¿Tú qué vas a decir? ¿Vas a ser preciso o vas a decir desconozco? Desconozco es una respuesta. Tú puedes decir sí, tú puedes decir no, tú puedes decir no recuerdo, tú puedes decir no puedo precisar, esas son respuestas. Que no le guste a la prensa no significa que no sean respuestas válidas. En el derecho esas son respuestas válidas. Si el presidente, permítame cerrar la idea, si el presidente desconoce algo, tiene que decirlo, o tiene que inventar, o quieren un presidente que invente y que diga falsedades. Dicen lo que conoce. Marilyn López y haber ingresado más de 20 veces a Palacio y él es responsable, el presidente, de las personas que ingresan por tema de seguridad y por tema del secreto de Estado. ¿Tú crees que el presidente ahora es mece partes de Palacio? ¿Tú crees así? ¿Y tú crees que todos los que entran a Palacio entran a ver al presidente? ¿De verdad crees eso? Pero Karen López dice que se reunió con el ¿Tú sabes presidente. cuántas personas trabajan en Palacio? Pero Karen López ha afirmado pero que... cuidado, sí es que se no. reunieron. Esa conclusión es muy ligera. Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Quienes entran a Palacio no entran necesariamente a ver al presidente. Hay que tener mucho cuidado. Eso pasa con el presidente Castillo y con los expresidentes de la República. No, si lo veo bien a Benji, bullidor, sí, pues, pero mi querido doctor Benji, cuando entran al despacho presidencial, es para ver al presidente. Porque en el despacho presidencial trabaja el presidente, que es un área muy limitada, muy acotada, con mucha seguridad. En el despacho presidencial no van a ver a Karelyn López iba a entrar a ver ¿a quién? A Bruno Pacheco. Karelyn López, por dar un ejemplo, no solamente visita a Bruno Pacheco, le lleva a los mariachis para su cumpleaños, le paga la fiesta del hijo. O sea, se ha visto, inclusive, hay videos, doctor, cuando ella entra y sale con y sin anotaciones. Hay videos de ella en la fiesta de cumpleaños del presidente, de ella en la fiesta del cumpleaños de la hija del presidente. Ella le lleva a los mariachis, está ahí ella. No es que se le está ocurriendo a Marcial Vilela decir que Karelyn López ha entrado a Palacio de Gobierno a ver al presidente. Las imágenes hablan, como diría Toño Vargas. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.